Buenas tardes, amada familia. Gracia y paz del Señor Jesucristo para ustedes. Amén. Vamos al libro de Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre, Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que así como fue escrita para la iglesia en aquel tiempo, a los Corintios, nos es dada también a la iglesia del siglo XXI. Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu mismo Espíritu que inspiró esta palabra, el que ilumine nuestro entendimiento con ella, para que sigamos siendo transformados a imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que seas tú el que haga la obra, que sigas salvando al pueblo perdido que aún no se vuelve a ti, y que sigas fortaleciendo, edificando la fe de los santos, para que tu iglesia se mantenga firme en el día de tu venida. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, las cartas primera y segunda a los Corintios. Si quisiera darle un título a estas cartas, yo le pondría un llamado a la resurrección de la iglesia. Era una iglesia que estaba, pero que al mismo tiempo estaba en una total decadencia. Por eso creo que a través de estas cartas el Espíritu del Señor estaba llamando otra vez a que su vida sea realmente resurrecta. De hecho, la primera de Corintios 15, ustedes saben que es el capítulo de la resurrección. Es típico. Cuando queremos ver algún capítulo completo sobre la resurrección de Jesucristo, está primera de Corintios 15, y no está ahí gratuitamente. La primera carta a los Corintios Pablo había sido el instrumento de Dios para sembrar el evangelio en esta zona. Y la zona de Corinto es como una mezcla en los Estados Unidos de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. O sea, como que de lo mundano, lo más mundano, lo más salvajemente terrenal y mundano, así está en estos tres lugares que acabo de mencionar de los Estados Unidos, y cualquier americano lo puede reconocer. Bueno, exactamente así estaba la iglesia en Corinto. Y vamos a ir viéndolo en detalle. Pero Pablo, en su segundo viaje misionero, fue usado por Dios para llevar a este pueblo, a este mundo, más mezcolanza, no solamente de gentes de diferentes lugares, sino que además con corazones en extremo, totalmente alejados de Dios. Y a Pablo, en su segundo viaje misionero, en el capítulo 18 de Hechos, podemos ver cómo siembra la iglesia en Corinto por mandato del Espíritu Santo. Sin embargo, en esta carta particularmente, Pablo lo que está haciendo es
contestar una serie de cuestionamientos que le hicieron algunos miembros de la iglesia de Corinto a Pablo. Y además, no solamente eso, sino que Pablo se da cuenta que no solo la iglesia está entrando en confusión, sino que muchas falsas enseñanzas se han mezclado y aún el ministerio de Pablo totalmente ha sido menospreciado y manchado. O sea, falsos maestros han venido y han convencido a los creyentes de que Pablo era totalmente otra cosa que el apóstol de Jesucristo. Y entonces esta carta de Pablo, la primera a los Corintios, Pablo se encarga primeramente de confirmar lo que es su ministerio y por otro lado, simplemente reafirmar que la iglesia nace por el evangelio de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Entonces, desde el inicio, los primeros 2 capítulos, lo que vemos es otra vez el evangelio proclamado a los creyentes. Y después vamos a ver el capítulo 15 cómo otra vez vuelve a hablar de la resurrección. Pero en ese trayecto, porque la carta tiene 16 capítulos, en ese trayecto, por ejemplo, en el capítulo 7 se encarga de contestar algunas preguntas que tenían acerca del matrimonio y las relaciones intramaritales y los asuntos de los matrimonios en general también. En el capítulo 13 tenemos ese bello capítulo y ese mensaje de lo que es el amor. En el capítulo 12 y en el capítulo 14 nos encontramos en el 12 los ministerios, los servicios, los dones de administración que el Espíritu, que el Señor ha dado por el Espíritu a la iglesia. Y particularmente en el 14 tenemos los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Entonces, repito, y en el capítulo 11 nos encontramos, y en el 10 también, del 7 al 10 nos encontramos no solamente que Pablo contesta preguntas acerca de cuestionamientos particulares del matrimonio, sino también del 7 al 10 contesta acerca de la dinámica de la adoración dentro de la iglesia, cómo se debe hacer. Y ahí nos encontramos en el 11, por ejemplo, cómo se celebra la Santa Cena. Entonces, todos estos son el panorama de la carta a los Corintios. Pablo estaba tratando de reajustar aquellas áreas que se habían venido abajo, repito, por la intervención de falsos maestros y que obviamente habían convencido a más de un verdadero creyente en cuestiones de que Pablo estaba mal. Y de eso trata la carta a los Corintios. Repito, es una carta muy rica, igual que la carta a los segunda carta a los Corintios. Pero creo que todo lo que he dicho exactamente es lo que está sucediendo en la iglesia del siglo XXI. Porque la iglesia verdadera del siglo XXI, verdaderamente el creyente, muchas veces está muriéndose de hambre. Porque está comiendo pura comida chatarra. Y no está comiendo realmente el pan del cielo que el Señor da por medio de su palabra. Y el Espíritu verdaderamente santo aplica esta santa palabra a la iglesia para seguir santificándola. Estamos pasando simplemente tiempos en donde a partir del siglo XX para acá, la iglesia, así como aparentemente se habla de ese avivamiento tremendo del Espíritu y la llenura del Espíritu al iniciar el siglo XX, sin embargo, al mismo tiempo se encuentra con una decadencia total del corazón de santidad de la iglesia, que había sido un dominante en el siglo XIX y en el siglo XVIII. El siglo XVIII y XIX es cuando nos encontramos con los puritanos. El siglo XVIII y XIX es cuando vemos el énfasis en la vida realmente en santidad. Y sin embargo, entra el siglo XX y a pesar de que se habla mucho del Espíritu y todo esto, pero sin embargo vemos cómo realmente el creyente empieza a decaer y a entrar en un montón de cosas de carnalidad, como exactamente sucedió con la iglesia en Corinto. Por eso digo que no es una carta que viene en mal tiempo, al contrario, creo que viene en un tiempo muy apropiado para las necesidades de la iglesia actual. Y repito, esto es
simplemente un pequeño panorama de la carta a los Corintios, de esta primera carta a los Corintios. Y los motivos de Pablo, obviamente, es reafirmarlos en el Evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo y las dinámicas de la adoración dentro de la iglesia. Ahora, lo que acabo de leer es el saludo de la carta. Y es simplemente lo que quisiera que revisáramos esta tarde. El saludo de Pablo por medio de la carta a la iglesia en Corinto. Leí 3 versículos y quisiera que veamos 3 aspectos que nos están dando en forma natural los 3 versículos. El primero es un llamado al servicio en el primer versículo, un llamado al servicio. En el segundo versículo vemos un llamado a la santidad. Y el tercer versículo nos está dando un llamado a la gracia. Llamado al servicio, llamado a la santidad y llamado a la gracia. Veamos el primer aspecto, el primer versículo. Pablo, dice el primer versículo, Pablo, llamado a ser apóstol. Pablo, la forma de presentarse, Pablo tenía muy mala fama dentro de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque muchos habían hecho en los creyentes que Pablo evangelizó, ya le habían destrozado su reputación. Así que el nombre de Pablo realmente ya no era importante. Entonces Pablo inicia la carta diciendo: yo no soy sino aquel que ha sido llamado a ser. Yo no vengo a ustedes a hablarles porque quiera yo hablarles, sino porque he sido llamado a ser enviado. Porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces, el apóstol Pablo, así es su primer renglón de la carta. Llamado a ser apóstol. Llamado a ser enviado. Ahora, lo cierto es que la palabra apóstol también se ha degradado demasiado en este siglo XXI. Alguna vez, ya lo comenté delante de ustedes, que alguna vez en Puebla un pastor me dijo que lo invitara alguna vez a predicar a la iglesia y me dio su tarjeta. Y en la tarjeta decía: pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta, fulanito de tal. Así decía, ese era el título de su tarjeta de presentación. Repito, entonces, estamos viendo cómo cualquiera se puede llamar ya apóstol, cualquiera se puede llamar profeta, cualquiera se puede llamar lo que sea. Pero sin embargo, no se trata de cómo te llames tú. El asunto es que Pablo dice: yo no me llamo apóstol. Yo he sido llamado a ser apóstol. He sido llamado a ser enviado. Ahora, solamente Pablo es enviado, que es la palabra de apóstol. En otras cartas, el apóstol Pablo inicia con la palabra esclavo. Esclavo de Jesucristo. Doulos. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y así es como empieza. Ahora, repito, solamente es Pablo llamado a ser apóstol, enviado. Solamente Pablo es llamado a ser esclavo de Jesucristo. Mi amado hermano, cuando nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos que los enviaba a ser luz del mundo y sal de la tierra, les estaba dando un llamado. Nuestro Señor Jesús ciertamente hizo llamados personales a Él. Y cuando empezó a llamar a salvación, es un llamado personal. Dios nos llama a Él, a ser salvos, a reconocer en Él que Él es el que nos salva de la ira venidera. El pecado nuestro no atrae otra cosa de parte de Dios sino el juicio y la condenación eterna. El pecado nuestro, todo ser humano, lo único que puede atraer de Dios no es el amor, no es la compasión, no es la misericordia. Eso no lo atrae. Eso a Dios le ha placido tener que el sol salga sobre justos e injustos, que la lluvia caiga y moje la tierra para producir
pan y semilla, y se les da a todos, hasta los que van a ir al infierno van a disfrutar de la gracia de Dios. Están disfrutando ya de la gracia de Dios. No importa que van a ser condenados eternamente, pero aquí disfrutarán de la gracia de Dios. Repito, pero no es porque ellos lo merezcan. Nosotros no merecemos nada sino la condenación eterna. Nosotros no merecemos nada de parte de Dios sino el juicio, porque somos pecadores y Dios es santo. Sin embargo, el Señor nos llama a venir a Él, y al verlo y al ser deslumbrados por su santidad, lo único que tenemos que vernos es como lo que somos verdaderamente: pecadores, enemigos de Dios, en rebelión contra Dios. Y lo único que nos queda es o huir de su presencia porque es santo, o simplemente quebrantarnos, venir ante Él y arrepentirnos de nuestros pecados, clamar a Dios que nos perdone, confesar nuestros pecados, y que el Señor nos conceda un genuino arrepentimiento, dejar nuestro pecado y descansar y confiar, poner nuestra fe en Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Ese es el Evangelio. El Evangelio no se le tiene que adornar, no se le tiene que poner nada. Es horrorosamente grandioso, glorioso. La imagen de Cristo ahí colgado en una cruz es gloriosa. Es lo más hermoso que puede tener un pecador, poder verlo. Es lo más grandioso que puede suceder. Es algo glorioso poder verlo, porque todo el mundo prefiere traerlo colgado en una cruz, un monito. Todo el mundo prefiere tener su cruz pegada detrás de la puerta. Todo el mundo quiere la cruz traer por ella, porque es muy fácil eso. Pero cuando alguien ve precisamente lo bello y grande del amor de Dios puesto en ese madero junto con nuestros pecados, no hay algo que podamos apreciar más en toda la tierra. Ningún ser humano verdaderamente llamado a ser de Cristo. Y cuando somos llamados a ser de Cristo, somos ya llamados a ser esclavos, igual que Pablo. Y somos llamados a ser enviados también, igual que Pablo. Pero es que yo no tengo lo que Pablo tenía. No estudié a los pies de Gamaliel. Yo no soy estudiado como un fariseo de fariseos. Mis amados hermanos, no. Somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha sellado, y el Espíritu de Dios ha abierto nuestro entendimiento, y el Espíritu de Dios aplica cada palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestro entendimiento, y sigue formando a Jesucristo en nosotros. Y si eso mismo no va a pesar sobre nosotros, para que en cualquier lugar, en el área que nos estemos desenvolviendo profesionalmente, o en nuestro oficio, en nuestro trabajo, en la escuela, donde esté uno, si la gente no puede ver realmente la imagen de Cristo formada en ti, tenemos un problema. Tenemos un problema porque queremos estar escondiendo entonces el asunto Cristo, el asunto arrepentimiento para pecadores. Mis amados, nosotros somos también enviados por el Señor para ser luz del mundo y sal de la tierra. Y eso es para proclamar el Evangelio verbalmente, pero también para mostrar que la luz de Cristo está realmente en nosotros y que realmente somos la sal y que estamos en contra de toda la maldad. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con ella. Y obviamente a lo que llamamos a la gente es: deja tu pecado y ven a Cristo. Somos enviados, sí. Somos llamados, sí. Y es el Señor el que nos llamó. Entonces, el ser llamado a un servicio, sí. ¿Cuál es el servicio? El servicio no solamente es al Rey y Señor que nos adquirió a precio de sangre, porque Él nos compró. Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Estábamos totalmente sujetos a obedecer nuestras pasiones, y ahora estamos sujetos a obedecer al mismo Espíritu Santo que nos hace hacer morir lo terrenal en nosotros. O sea, es otro mundo. Es otro mundo. Y repito, hay un llamado de parte de Dios a ser enviados, y que esto pueda verse, dice aquí el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol, ¿de quién? De Jesucristo. O sea, Pablo queda claro, deja muy claro que Él no se está enviando solo. Es Jesucristo el que lo adquirió,
Jesucristo el que derramó su sangre por él, Jesucristo el que resucitó de los muertos y Jesucristo el que le dio la nueva vida que Pablo tiene. Y si todo esto hizo Jesucristo, a Pablo no le queda más que reconocer su pertenencia de quién es, que es Jesús, y responder al llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Ahora, fíjense cómo Pablo aquí está hablando ahora, si ya está hablando de que Jesús lo adquirió, sí, pero es un decreto eterno de Dios. En el consejo intratrinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, habían decidido en ellas, en estas tres personas, un solo Dios, decidieron como personas, y Dios decidió, obviamente, que esto fuera llevado a cabo. Y entonces Pablo lo dice así: llamado a ser apóstol por parte de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Bueno, pero Jesucristo es Dios, claro que sí, pero fíjense cómo Pablo divide aquí o fracciona aquí como persona, llamado a ser por la voluntad de Dios. Mis amados, nosotros, se habla mucho del libre albedrío. Se habla mucho de que el hombre tiene su voluntad, libre voluntad, y decide escoger lo que quiere. Se habla mucho de eso, de que hay un libre albedrío, una voluntad libre. Te digo una cosa, sí, es correcto. ¿El libre albedrío existe? Sí. Pero ¿cómo usted, un pastor reformado, con doctrina reformada, va a hablar del libre albedrío en el hombre? Claro que sí, sí voy a hablar. La voluntad libre del hombre sin Cristo es libremente atada a su hijo, a su padre, que es el diablo. Y libremente escoge qué clase de maldad servir y qué clase de maldad practicar. Libremente decide, cuando ve a Cristo y que la luz del evangelio se venga, libremente decide huir de Cristo. Eso dice Juan 3, 17 al 19. Dice que la luz vino, pero que ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿libremente lo hicieron? Sí, libremente rechazan, porque están cautivos. Su voluntad está cautiva a la carne, a las mentiras del mundo, obviamente a Satanás. Entonces, ciertamente es libre, sí. Ahora, nosotros ya en Cristo hemos sido, ¿qué? Hemos sido vueltos al Señor, adquiridos a precio de sangre, sellados con el Espíritu Santo, y es por el Espíritu Santo mismo que podemos llamarle Padre a nuestro Dios. Y es nosotros adquiridos que ya estamos conscientes de que ya no somos libres para buscar hacer nuestro propio deseo, que ya no estamos libres para buscar seguir el pensamiento del mundo, de que ya no estamos libres para estar obedeciendo al diablo, ni a la antigua manera de vivir, al viejo hombre. Ahora estamos cautivos, ahora somos esclavos, ahora hemos sido adquiridos para servir a un solo Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios Jesucristo. Entonces, si ya fuimos realmente comprados a precio de sangre, y ese precio, Él es el que nos da ese llamado ¿a qué? A obedecerle, a servirle. Y es por eso que nosotros no dejaremos, repito, de gozarnos de saber que somos esclavos de Cristo por voluntad del Padre y que tenemos un llamado a ser enviados, claro que sí. Y dice Pablo en este versículo: esta carta va de mi parte y también por parte de ¿quién? Sóstenes, nuestro hermano. Sóstenes, nuestro hermano. Ahora, cuando Pablo habla en esta carta, en esta presentación, y él mismo presenta a Sóstenes como un coparticipante de esta carta, vean cómo lo reconoce a Sóstenes. ¿Qué lo dice? ¿Qué dice que es nuestro hermano? O sea, Pablo está diciendo, es mi hermano y es hermano de ustedes.
Aquí no se trata de que si es bautista, presbiteriano, metodista, nazareno, no importa qué denominación tenga, mientras sea verdaderamente un hijo de Dios, es un hermano en la fe. Y nos vamos a identificar muy fácilmente porque el Espíritu da testimonio de que verdaderamente estoy frente a un hijo de Dios. Mis amados hermanos, esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque es precisamente que somos una comunidad en el mundo entero que se llama iglesia. Y la iglesia, primero que nada, es realmente creada por medio de la palabra de verdad. Y así lo dice Primera de Pedro 1:23 y Santiago 1:18, que es por la palabra que tú y yo nacimos de nuevo. Y es en la palabra que nosotros podemos ser alimentados y recibir ese alimento que realmente no solamente nos fortalece y nos hace crecer en el conocimiento de Dios, sino que nos hace ver nuestras debilidades y por tanto también crecemos descendiendo y humillándonos dependiendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no está uno tratando de ser, sino de hacer la voluntad a la cual hemos sido llamados a servirle a Él, llamados a servirnos a los hermanos. Somos una familia eterna, una familia en la fe. No somos distintos. No importa aquí el dinero, no importa aquí el título, no importa aquí los logros terrenales. Importa que Cristo nos hizo iguales a todos nosotros. No importa la clase de servicio que esté haciendo uno dentro de la iglesia, no importa si tiene 8 años de edad, 10 años de edad, 12 años de edad, 14 años de edad, mientras reconozca en Cristo su único camino al cielo, su único camino a Dios, y reconozca que uno es un rebelde y acepte que en Cristo tiene perdón de pecados, en su vida, su muerte y su resurrección, esa persona es un verdadero hermano en la fe. No importa si es hombre o es mujer. No importa lo que tenga o no tenga, es un verdadero hermano en la fe y va a ser recibido con el mismo entusiasmo y gozo por nuestro Señor y Salvador al momento de recibirlo en el gozo eterno de los santos, en el reposo eterno de los santos. Mis amados, Pablo nos está haciendo un llamado al servicio al Señor, servicio a la iglesia. Recuerden que el madero de la cruz de Cristo tiene uno horizontal y uno vertical. Cuando estábamos en nuestra carne, era imposible acceder al Padre, imposible. Cuando estábamos sin Cristo, era imposible ser transparentes con los demás, era imposible verdaderamente ser genuinos, hombres y mujeres, éramos hipócritas, buscábamos solo el provecho de los demás. Había totalmente un obstáculo que era nuestra carnalidad y pecado. Y en la cruz, todo eso fue puesto y arrancado. Y un verdadero cristiano es totalmente transparente con su hermano. Y un verdadero cristiano es totalmente, busca acceso porque está libre ahora el trono de la gracia. Y no puede vivir sin eso. Mis amados, ese es un cristiano. Eso es un cristiano, no es perfecto, pero está siendo perfeccionado, porque aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete, eso dice Filipenses 1:6, a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El llamado, todos tenemos dentro de la iglesia un llamado al servicio, a servir al Señor y servirnos unos a otros. El segundo aspecto, versículo 2. Pablo escribe a la iglesia de Dios. La carta de Pablo no es para cualquiera. La carta de Pablo es como toda la Biblia solamente la va a poder recibir el pueblo de Dios. Toda. Ah, no, pero esperen. Entonces no todo el mundo puede leer la Biblia. Todo el mundo la lee. La pueden leer como una obra literaria. Se puede encontrar la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Se puede encontrar el nacimiento de la llamada iglesia, su tiempo histórico, su primer tiempo. Pero sin embargo, la Biblia, como lo que es la palabra de Dios, eterna, suficiente, poderosa, inerrante, solo la reciben los creyentes. Ya que han venido a nacer de nuevo, o aquellos que están siendo llamados por la palabra, como dice 1 Pedro 1:23 y Santiago 1:18,
para responder al llamado de Cristo, arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo. Solo los creyentes. ¿Por qué? Porque esta palabra fue totalmente inspirada por Dios, soplada por Dios en el corazón de todos los escritores que la plasmaron. Y solo nosotros podemos recibirlo por la luz que nos da el Espíritu Santo que tenemos cuando la leemos o cuando la escuchamos. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad de Dios a los hijos de Dios. Y Pablo está siendo muy claro que él está escribiendo esta carta a la iglesia de Dios, de Corinto. O sea, de Corinto, de todos esos, solo está siendo dirigida a los verdaderamente creyentes. Dentro de toda esa bola, a los verdaderos creyentes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo hace muy claramente la distinción. Esta va para la iglesia, para los verdaderos hermanos. Versículo 2. A los que han sido, fíjense cómo lo dice, a los que ya han sido, ya es un acto que ya ocurrió en sus vidas. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ya. No está Pablo escribiéndole esta carta, repito, a los incrédulos que hay dentro de la iglesia. No, está escribiéndosela a los que ya pueden recibirla, a los que ya el Espíritu Santo puede aplicarla a su entendimiento, a los que ya en Cristo fueron totalmente muertos a su antigua manera de vivir y juntamente con Cristo abrazados, poniendo sobre él todos sus pecados. El mismo Pablo escribió en Gálatas 2:20, yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Dios. Mis amados, Pablo escribió esto, ¿por qué? Porque podía vivir esto. El creyente verdadero es, ya no soy yo, es Él. En mi área de trabajo es Él. En mi casa, en mi matrimonio es Él. En mi tipo de paternidad que pueda tener con mis hijos es Él, mi Señor. Él me adquirió, es Él. Ciertamente me opongo, ciertamente mi carne lucha, ciertamente mi carne es débil, ciertamente caigo, pero 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Mis amados, necesitamos entender, repito, que la iglesia es un ser. Cristo es la cabeza, lo vamos a ver en el capítulo 12. Cristo es la cabeza. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, un solo cuerpo. La iglesia es un ente vivo, es un ser vivo. Lo vamos a ver más en detalle. Y repito, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, aquellos que han sido santificados en Cristo. Santificados en Cristo significa que ya fuimos apartados del mundo cuando Cristo Jesús derramó su vida hasta la muerte por esa persona, por esa persona, por esa persona, por esa persona, y los jaló y los apartó y cargó con sus pecados, pero también los selló con su espíritu. En viceversa, en una contracción, lo que hizo fue sellarlos y adquirirlos. Los adquirió en la cruz, pero cuando ascendió, después de resucitar de los muertos, envió su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, a ti y a mí, nos convenció ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. Y es su Espíritu Santo por el cual nosotros venimos en arrepentimiento y fe. Y es ahora, repito, en que ya habiendo sido santificados en ese acto para ser justificados por medio de la fe, es por eso que nos llamamos creyentes o cristianos o somos y pertenecemos a la iglesia, porque realmente hemos venido a la fe genuina. No es un acto de levantar la mano,
no es un acto de hacer una oracioncita, no es un acto de público, es un acto totalmente de la intimidad del Espíritu Santo, llamando al arrepentimiento al pecador y partiéndole todos sus argumentos y humillándolo al grado de que pueda decir: perdóname, soy pecador, necesito un Salvador. Ese es el acto más glorioso en la faz de la tierra que puede ocurrir el día de hoy y que ocurre todos los días en diferentes partes del mundo. El Señor sigue salvando a su pueblo. ¿Por qué? Porque todavía no ha venido el último de los llamados, sino ya desde cuándo se hubiera acabado esto. Pablo dice, está escribiéndoles a los que han sido santificados en Cristo, versículo 2. Esos que han sido santificados posicionalmente en Cristo. Si ya realmente yo, como dice Romanos 6, si ya yo juntamente con Cristo he muerto a mis pecados, si yo juntamente con Cristo he resucitado a una nueva vida, eso se llama santificación posicional, o le podríamos llamar santificación posicional, porque es en Cristo que somos santos. Pero sin embargo, a ellos les dice Pablo, ok, ya han sido santificados, han sido apartados, separados para Cristo. Y luego dice después de esto en el versículo 2, a esos mismos les digo esto: ustedes son llamados a ser santos. Vean ahora el segundo llamado. El primer llamado que vimos en el versículo 1, y es porque Pablo está hablando de sí mismo, esto es que somos llamados a servir. Pero este segundo llamado le está llamando a los creyentes verdaderos ¿a qué? A que ese creyente verdadero está llamado a ser santo. ¿Y qué quiere decir llamado a ser santo? Bueno, es que entonces todavía no soy santo. Si estás llamado a ser, quiere decir que todavía no has llegado. Ok. Ese es la santificación progresiva. La santificación progresiva ocurre después de nuestro nuevo nacimiento, y cuando nos convertimos al Señor, nosotros empezamos un proceso de vida donde Cristo está siendo formado en nosotros, y ahora dependemos totalmente ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos esté alimentando. Y por estos dos elementos, la palabra que nos alimenta es la misma palabra que dice Juan 17 en su oración nuestro Señor Jesús: Padre, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, no solamente es iluminada a nuestro entendimiento, sino los verdaderos creyentes, cuando reciben la palabra de Dios, están siendo santificados. ¿Por qué? Porque están viendo ahí todo lo que deberían de hacer y no han hecho, o todo lo que ya hicieron y que no deberían de hacer. El verdadero creyente es santificado y limpiado una y otra vez por la palabra de Dios. Sin embargo, la santificación, esto cuando dice aquí Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, está hablando de algo en el cual ya no es solamente Dios el que nos toma y nos saca del pecado, nos toma y rompe las cadenas, rompe nuestra ceguera y la verdad nos hace libres para venir a Él. No está hablando de un acto soberano, todopoderoso de Dios a través del Evangelio de Cristo, sino que ahora está hablando de un acto que es totalmente en la voluntad del ser humano, combinado con el poder del Espíritu Santo y la palabra. El proceso de santidad que es el creyente verdadero es desde que nace de nuevo hasta que llega a los brazos de su Salvador. Es por el Espíritu Santo que yo puedo hacer morir lo de Roberto Perales. Es por el Espíritu Santo con el cual soy sellado que puedo entender y recibir la palabra de Dios para que siga siendo escrita en mi corazón. Es por el Espíritu Santo que yo puedo venir nuevamente a arrepentimiento y a fe cada día. Y ese es un acto donde yo tengo que voluntariamente ofrecerme a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. El proceso de santificación, cuando Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes son llamados a ser santos, no lo son todavía. Les falta, me falta, nos falta. Ahora, ya les hablé yo del panorama general de la iglesia de Corinto. Ya les hablé de las condiciones que estaban. Esta gente ya no creía en Pablo.
Esta gente ya tenía un montón de ideas mezcladas con la verdad, que ya no sabía ni quién creerle. Ya había un montón de divisiones dentro de la iglesia. Unos estaban por un lado, hacia una cosa, hacia otra cosa. Pero Pablo, por el amor y la compasión de Dios para la iglesia y su gran misericordia, está escribiendo esta carta. Y fíjense cómo va desde el principio, con mucha compasión, pero firme en el amor del Señor. Está hablándoles grandes verdades. Ustedes son llamados a ser santos. Vamos a ver cómo era muy necesario ese llamado, firme, amoroso. Pero los estaba llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque alguien que está viviendo todos los días en santidad es alguien también que está haciendo morir al viejo hombre cada día. Es alguien que está buscando más las cosas de arriba que las de la tierra. Y dije más, porque hay demasiadas cosas de la tierra que nos llaman la atención todavía, como jugar con los celulares, como la cuestión de estar viendo y estar utilizando el tiempo que nos dio el Señor, que es tan corto en este mundo, para estar desperdiciándolo con juegos y demás. Mis amados hermanos, ciertamente necesitamos esparcimiento, tiempos para películas, tiempos para deporte, tiempos para simplemente platicar de cómo están los asuntos en el mundo. Pero no es la prioridad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una prioridad, que son los negocios de mi Padre. Lo dijo nuestro Señor Jesús, nosotros somos también hijos. Los negocios de nuestro Padre. Y el principal elemento del negocio de nuestro Padre es que nosotros seamos santos. Seamos santos, amados. Revisemos nuestro corazón cada día, realmente con humildad, y reconozcamos cuánto nos falta. Porque ahí hay bendición. Dejemos de estar jugando al cristiano. Seamos realmente Cristo en nosotros, esperanza de gloria para muchos. A los llamados a ser santos, estamos en el versículo 2, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor. O sea, Pablo aquí se fija cómo hace iguales a todos los creyentes. No es que los de Corinto sean Juan Camané, pero eso se creían. Los de Corinto se creían la gran cosa. Ese es el problema que tenemos. Que muchas iglesias lo que creen que son la iglesia es la única, cuando en realidad todos los creyentes que estamos en Tampico, Madero y Altamira, o en el resto de Latinoamérica, o en Europa, los latinos en Europa, son iglesia también. O sea, dice aquí Pablo, llamados a ser santos, le está hablando a los corintios, pero le está diciendo, no solamente los corintios son llamados a ser santos, sino también todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos llamados a ser santos, todos aquellos que invocamos el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, es nuestro dueño. Y si es nuestro dueño, le debemos obediencia. Si es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y si Él es nuestro Señor, yo soy su esclavo. Si es mi Rey, yo soy su siervo. Mis amados, esta es la relación directa con respecto de Dios. Pablo, repito, nos está enfatizando a los creyentes, y el Espíritu Santo hoy nos está enfatizando a nosotros. ¿Cómo estamos en esta área de nuestras vidas? ¿Cómo estamos verdaderamente en este proceso de santificación progresiva? ¿Acaso ya nos quedamos por ahí atorados en alguna cosa muy atractiva del mundo? ¿Acaso vamos muy lentos? ¿Acaso ya nos desviamos y vamos totalmente lejos del camino que es angosto? Cuando la avenida Hidalgo es muy ancha. Mis amados, tengamos cuidado, porque el Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo puede ser totalmente acallado. Y podemos dejar de oír de pronto la voz del Espíritu. Y el Señor nos puede dejar así, lanzar. ¿Quieres ser necio? Y dentro de ese proceso de desviación temporal, podemos llegar a tener tanto sufrimiento, que el sufrimiento nos haga ver nuestra necesidad de volvernos a la senda antigua.
Mis amados hermanos, esta es la verdad bíblica. El Señor disciplina a todos los que son sus hijos. Y repito, bendita disciplina. Porque no es este mundo para lo que fui hecho. Tú y yo fuimos hechos para un mundo eterno, en el gozo eterno. No importa la edad que tengas o que tenga yo. Lo que importa es que la eternidad, es infinita. No tiene principio ni fin. Y eso es lo que aprendemos aquí y totalmente recibimos aquí. Tú y yo, como creyentes verdaderos, ya estamos viviendo en la eternidad. Tú y yo, como creyentes verdaderos, ya estamos aquí sellados. Nada nos apartará. Estamos llamados a que este cuerpo, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos, sea transformado en un cuerpo de gloria. Y si estamos bajo tierra enterrados, ¡pum!, en el momento que el Señor venga por nosotros, ¡pum!, los primeros muertos en Cristo despertarán primero. Y si somos un montón de polvo porque nos cremaron, ¿qué no puede hacer? Si el Señor es el Todopoderoso, ¿quién dice que a un cremado no se lo va a llevar? O sea, somos tan carnales y estamos todo tan racionalizándolo de alguna manera. Mis amados, Dios es Dios. O sea, no hay otro Dios, es el único, el verdadero. Y si vino por ti para llamarte a arrepentimiento de tus pecados y que pusieras tu fe en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, dueño de tu vida, tampoco no va a poder llevarte, sea, como andes, y te va a volver a traer a Él. Y en el tiempo final, obviamente, la santificación va a terminar en los brazos del bendito y suficiente Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice Pablo, estoy escribiéndoles a todos aquellos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede invocar si no es por el corazón realmente sellado por el Espíritu a Jesucristo como su Señor. Yo sé que ya tú escuchaste tantas veces. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y te la decían así, ¿sí? Y ustedes saben que me estoy refiriendo obviamente a Romanos. Te lo decían así, en Romanos 10. ¿Para qué? Para que confesaras y para que creyeras y que ya repitieras, nada más. Pero no te decían en el versículo 17, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, tú ni siquiera podías confesar algo en lo que no tenías fe. Repetir como perico una oración cualquiera puede. Repetir que Jesucristo es cualquiera puede. Pero por el Espíritu verdaderamente decir, Jesucristo es mi Señor, solamente cuando se ha recibido la fe, han sido abiertos los oídos y ya se ha recibido la palabra de verdad, el Evangelio que nos hace salvos. Esa es la verdad bíblica. Y repito, así como en estos tiempos el cristianismo está tan contaminado y las iglesias tan contaminadas con doctrinas, toda clase de doctrinas, sin embargo la verdad la conoceremos los verdaderos creyentes y la verdad nos hará libres de todo engaño. Dice la palabra de Dios ahí, los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, el llamado a la santidad ¿es negociable? No. Es totalmente irrevocable. Somos llamados al servicio, cierto, porque ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a alguien. Somos llamados a ser santos y a buscar ese proceso de humillar cada vez la carne, claro que sí. ¿Por qué? Porque, repito, somos del Señor Jesucristo. Si lo invocamos es porque le pertenecemos a Él. Y el tercer llamado, ¿cuál es? Que vemos aquí en el saludo de Pablo. El tercer llamado es el llamado a la gracia. Y vean cómo lo dice Pablo en el tercer aspecto. Gracia a ustedes. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Gracia a ustedes. Y paz. Gracia a ustedes y paz. De parte de Dios y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿De parte de quién? De Dios
y del Señor Jesucristo. Gracia de parte de Dios. ¿Qué fue lo que nos salvó? ¿Acaso no fue la gracia de Dios, el evangelio de la gracia? Efesios 2:8 tal vez sea el más contundente de estos versículos, donde dice: por gracia ustedes son salvos. Por gracia. Es el favor de Dios. Es Dios viniendo a ti, envolviéndote a ti, cautivándote a ti. Por gracia son salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. ¿Que no es mío? O sea, yo no lo tengo. Claro que no. La fe no la tienes. Ya vimos en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios de gracia que te llega y entonces te trae la fe cuando te sella el Espíritu Santo y te hace nacer de nuevo. No es que sea primero la fe, no. Es primero el Espíritu Santo el que te concede poder oír y ver y obviamente venir en fe. Eso es el acto de venir a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Gracia a ustedes y paz. Y dice gracia, ¿de parte de quién? ¿Quién es el que da la gracia? Es Dios. Y paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Nos dio paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo tenemos paz con Dios. Nosotros no hay manera de que estemos en paz con Dios si no existe Cristo. Cuando venimos en arrepentimiento y fe, el día de nuestra salvación, el día de nuestro llamado por el Evangelio, ¿sí? Lo hicimos, repito, porque Cristo nos había dado paz con Dios. Porque Cristo nos llamaba, no nos estaba invitando: ven, te lo ruego, estoy tocando, la manigueta está por dentro, está en tu corazón, tienes no, simplemente nos llamaba a arrepentimiento y fe, realmente a estar en paz con Dios, porque antes estábamos ¿qué? En enemistad contra Dios, en rebeldía contra Dios, y éramos enemigos de Dios. Esa era nuestra condición natural. Bueno, por lo menos en Roberto Perales 33 años. Pero sin embargo, en la misericordia de Dios, mi Señor Jesucristo se me viene como príncipe de paz y me ofrece un tratado de paz donde me dice: el Rey te envía paz, paz para contigo. Y aquí estoy yo, soy el intermediario, yo soy el intercesor, yo soy el que te concede esto. Estás sellado con paz. ¿Sabe una cosa? Esto derritió mi corazón. ¿Cómo es posible que tan grande enemigo de Dios, a lo mejor el más grande a mi entendimiento, no hay más el peor pecador que lo que yo? Y sin embargo, ¿cómo es posible que me llame a mí el Rey? ¿Cómo es posible que tú hayas hecho eso de pagar por mí? Jesucristo nos dio paz para con Dios. Todos nuestros pecados que nos ponían culpa y condenación y nos señalaban para el juicio eterno, fueron puestos sobre Jesús, el príncipe de paz, para que estemos paz con Dios. Y es por eso que nosotros podemos decir hacia los lados que no podemos juzgar a los demás si nosotros mismos hemos sido perdonados. ¿Por qué? Voy a ser juez de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar poniendo culpas en los demás cuando ya nosotros mismos hemos recibido misericordia y perdón? Jesucristo es el príncipe de paz. Dios otorga la gracia. Y Cristo es la manifestación más gloriosa de la gracia de Dios. Pero también cuando Jesucristo le dice a Pablo está chillándole, casi pidiéndole y rogándole que le quite ese aguijón de Satanás que tiene en la carne. En 2 Corintios 12:9. Y Jesús le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. También vemos entonces en la gracia de Dios que no solamente es el poder que nos transforma y nos salva, sino también es el poder que actúa en nosotros, haciendo lo que nosotros no podemos. ¿Quieres dejar de fumar? Pide gracia. ¿Quieres dejar de mentir? Pide gracia al Señor. ¿Quieres dejar de ver pornografía? Pide gracia. ¿Quieres dejar de discutir con todo el mundo? Pide gracia.
¿Quieres dejar de estar haciendo tranzas con dinero por debajo de la mesa? Pide gracia. ¿Quieres dejar realmente de ser un cristiano mediocre? Pide gracia. Dile al Señor, es que no me sale, no puedo. Pide gracia. Hay es abundantes riquezas de su gracia para su gloria. Pero toma de la gracia. Está libre el acceso. Repito, ¿por qué estaba la iglesia de Corinto así? Precisamente porque se había olvidado de la gracia, había dejado que el Espíritu gobernara sus vidas y había escuchado nuevamente a la serpiente antigua en todos esos falsos maestros. Y la condición de la iglesia de Corinto era deplorable. ¿Pero ustedes creen acaso que una iglesia Dios la va a dejar morir? Por supuesto que no. Costó demasiado la sangre de su propio Hijo. Y obviamente envía nuevamente el soplo de vida por la palabra de vida a una iglesia moribunda para que venga nuevamente a ser levantada, fortalecida y edificada. Mis amados hermanos, esa es la iglesia de Corinto. Se parece un poco a Amistad Reformada de Tampico, se parece un poco, pero no le llegamos todavía, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en aquella iglesia hasta un hombre tenía relaciones sexuales con la esposa de su madrastra en esa iglesia y todos como si nada. No hemos llegado, repito, a los extremos de la iglesia de Cristo y espero en Dios jamás lleguemos. Pero lo cierto es que esta es la iglesia del siglo XXI también. Pero el evangelio es verdadero, lo que se está dando ahorita, o es un evangelio sintético. ¿Es verdadero o es sintético? Mis amados, el evangelio es uno solo y es el de Jesucristo. Y el evangelio es para vida de la iglesia, es para fortaleza de la iglesia y es para gloria de Dios. Y nosotros necesitamos escuchar lo que el Espíritu de Dios el día de hoy está diciéndole a la iglesia. Y les digo una cosa que les va a decir a la iglesia, lo mismo que les ha dicho desde el principio. Lo mismo. Vengan a servir a Dios y vengan a servirse unos a otros. Vengan a ser santos porque yo soy santo y dependan totalmente de la paz que ya tienen con Dios y de la gracia de nuestro Dios que es dada por su Espíritu. Ese es el mensaje de estos 3 versículos. Y está nada más el saludo. Quiera Dios realmente que nosotros, al caminar por este sendero de la carta de la iglesia de Corinto, podamos reconocer algunas pisadas nuestras también. Y quiera el Señor traernos a convicción de pecado, justicia y juicio, para venir otra vez al camino angosto. Porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y está limpiando el vestido de novia para que pueda relucir en el día de su redención final. Vamos a orar y que el Señor prospere a su pueblo. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos trajiste a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque así como la iglesia de Corinto necesitaba escucharla, también nosotros hoy. Gracias porque este es un gesto más de tu gran misericordia y bondad. Ciertamente tu nombre está en juego porque el nombre que hemos invocado sobre nosotros es el de Cristo. Y te damos gracias que hasta el día de hoy has extendido tu misericordia. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento a estas verdades, que tu Santo Espíritu las aplique a nuestro corazón y que se vuelva en la vida de Cristo realmente a los ojos de un mundo que cada vez más está apartado de Dios. Y Padre, aquellos que aún están fluctuando, aquellos que aún no han corrido a la obra de la cruz, Padre, te pedimos que los salves. Aquellos que desde el inicio fueron llamados pero no han respondido y han caído en su necedad, tráelos arrepentimiento y fe, es nuestro clamor. Sigue teniendo misericordia de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.